Muy buenos días, vamos a comenzar con nuestra tercer lección de la escuela dominical del módulo que estamos tomando durante este tiempo. Tiene por título El Dios de todos los tiempos y ahí estamos hablando con respecto a los pactos que Dios hizo con el hombre y lo que esto tiene como enseñanza para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar estudiando, si usted pienso que ya recibió allí su material, dice el número 3, pacto con Noé y pacto con Abraham. La semana pasada estuvimos hablando con respecto al pacto que Dios realizó en el Edén y posteriormente el pacto que se realiza con Adán. Y allí entendíamos que la naturaleza posteriormente de que el hombre cayó en pecado, permanentemente será de ir en contra de los principios de la palabra de Dios. También estudiamos acerca de las graves consecuencias que tiene el pecado en la vida del hombre y mencionábamos algo con respecto a la vida familiar y estudiábamos allí de el terrible error que cometió Adán no cumpliendo las obligaciones familiares que Dios le había entregado. Y decíamos que siempre no cumplir con las obligaciones familiares que hemos recibido de parte de Dios van a producir consecuencias catastróficas que nos van a superar por completo. Perdón. Decíamos que seguramente Adán, él no pensaba o no dimensionó la magnitud de probablemente dejar sola a su esposa, de estar atendiendo otra situación en lugar de estar donde Dios le había pedido que estuviese. Y comenzamos la lección del día de hoy, donde dice pacto con Noé y pacto con Abraham. Y ahí vemos la primera diapositiva, donde podemos entender que permanentemente Dios ha decidido tener o mostrar su voluntad para con el hombre, de tal modo que Él se acerque al hombre, que pueda disfrutar de una comunión con Él. Y dice allí en el principio para recordar, dice en el pacto con Noé y Abraham, miramos dos facetas distintivas que nos permiten entender y descansar en el obrar de Dios hacia el hombre. Primero dice, su gracia permitiendo un nuevo comienzo a pesar de nuestra pecaminosidad. Y vamos a detenernos un momento allí. Según vamos a estudiar ahorita en unos momentos, usted se va a dar cuenta que si había un grupo que no mereciera una segunda oportunidad, era el hombre. Ya había recibido una segunda oportunidad después de haber salido del huerto del Edén. Y llegamos ahí al libro de Génesis en el capítulo 6, donde dice que el intento, la intención del corazón del hombre era de continuo únicamente para hacer el mal. Y a pesar de esa condición, Dios podría haber tomado la decisión de exterminar por completo a la raza humana, y sin embargo decide dar una nueva oportunidad. Ya no podemos decir una segunda oportunidad, es una nueva oportunidad por medio de la cual Él dice, te voy a dar un nuevo comienzo. A pesar de que no lo mereces, a pesar de que has demostrado que vas a ser permanentemente opositor mío, aún así te doy una oportunidad. Y después dice, y su soberanía, eligiendo a un hombre por medio del cual sería formada la nación de Israel. Y ahí ya nos referimos a la persona de Abraham. Una persona que, pues, humanamente, viendo todos los argumentos que podría presentar, sí, era alguien muy rico, probablemente muy capaz, seguramente era muy rico, pues porque era bueno para los negocios, Abraham, pero ante Dios podemos considerar que no tenía nada extraordinario que presentar ante Dios. No había nada fantástico que él pudiera decir, miren, descanse, Dios me puede elegir a mí porque tengo todo esto para ofrecer. Aún en la palabra de Dios vemos que él a sí mismo se miraba como indigno de poder ser el medio para cumplir el propósito de Dios. Y termina diciendo, permanentemente el proceder de Dios tomará rumbos que no parecen ser lo más idóneo según nuestra perspectiva, aunque siempre termina siendo sabio y satisfactorio. Y tenemos que coincidir, y piense un poquito en su vida, hermano, en este momento. Seguramente todos hemos pensado o hemos
en algún momento de nuestra vida considerado que el proceder de Dios no ha sido el más idóneo, ¿no? Justo en el momento en el que las cosas estaban funcionando del mejor modo, de repente, ¡pum!, Dios cambia el rumbo de nuestros pasos, nos dirige a otro lugar, a lo mejor por medio de situaciones nos coloca junto a personas que podemos decir, 8,000 millones de personas en el mundo y justo me va a tocar de cuñado coches, o sea, no, o sea, uno podría comenzar a decir, tan difícil eso, o sea, Dios, creo que como que estás jugando a los volados con mi vida, a ver qué sucede conmigo, pero dice ahí, siempre terminará siendo sabio y satisfactorio el final del proceder de Dios. Porque Dios eligió a una persona. Dios eligió una persona que no tenía nada extraordinario y por el obrar de Dios en su vida se convirtió en extraordinario. Por el poder de Dios obrando a través de él, se levantó una nación impresionante que hasta el día de hoy subsiste y subsistirá hasta que Dios venga a establecer su reino aquí en la tierra. Y dice la siguiente diapositiva, y ahí ya es donde usted tiene que comenzar a completar. Vamos a ver primero el pacto de Dios con Noé. Y en primer lugar vamos a ver allí que dice, vamos a verlo como los antecedentes o el contexto de este pacto. ¿Qué fue lo que ocurrió de tal manera que podamos decir? Recuerdan, la semana pasada nos quedamos con Adán y Eva saliendo del huerto, pero la historia continúa a partir del libro de Génesis capítulo 4, menciona allí cómo Dios obra en beneficio de Adán y Eva y les da 2 hijos. Y el primero se llama Caín, el segundo se llama Abel. Y todos hemos escuchado o conocido, por lo menos de oídas, la historia, donde Caín mata a su hermano y Dios restituye a Adán y a Eva, les restituye un hijo. Posteriormente nace un tercero, por lo menos de los que son conocidos por nombre aquí, que tiene por nombre Set. Y en primer lugar dice una familia marcada por el pecado. Yo me imagino a Adán y a Eva tratando de instruir a Caín y a Abel, hablándoles de las marcas o del efecto tan perjudicial del pecado para con su vida. Sin embargo, hermano, y esto sobre todo es algo que, pues usted como padre, si bien yo no tengo hijos, pero esto es lo que marca la palabra de Dios con respecto a esto. Los padres pretenden permanentemente que sus hijos sigan sus pasos, o que no se equivoquen como ellos se han equivocado. Sin embargo, tenemos que reconocer que los padres pueden instruir, pueden guiar, pueden formar, pueden insistir en colocar principios bíblicos dentro de la vida de sus hijos, pero siempre la responsabilidad de la elección corresponde a ellos. Entonces usted descansa, hermano, en el hecho de que sí, disciplínelo, enséñele, insista en formar el carácter de Dios en sus hijos, pero si a la postre ellos deciden no seguir el camino del Señor, nunca ellos van a poder señalarle a usted como responsable. Porque nunca apartarse del Señor es culpa de terceros. Nunca vivir en el pecado será responsabilidad de alguien más sino mía. Después dice el segundo punto, dice días llenos de pecado, aunque no para todos. Y ahí vamos a ver el ejemplo de Enoc, y eso lo ve usted allí en el capítulo 5, donde se presenta la primer genealogía, pero se presenta a la familia de Set. Y ahí vemos, terminando el capítulo 4 de Génesis y comenzando el capítulo 5, vemos algo así como una Y, 2 caminos totalmente opuestos. Termina el capítulo 4 y nos cuenta acerca de cómo es el final, o digamos, del relato de los últimos días de la vida de Caín. Y menciona que después de que fue maldito por Dios a causa de haber matado a su hermano, dice que se fue errante y que construyó una ciudad. Y la primer civilización, bíblicamente hablando, se le tendría que atribuir a Caín, que estableció una ciudad y estableció una civilización, pero la característica de esta civilización es que estaba apartada de Dios, porque eso es lo que produjo su predecesor.
Y esto también llama la atención a los padres, que si bien, hermano, la condición espiritual de sus hijos corresponde a sus hijos, la condición espiritual o el legado que usted deje ante ellos sí le corresponde a usted. Ellos podrán apartarse a lo mejor del Señor en algún momento, pero lo que no van a poder decir es que lo aprendieron de usted, que usted les mostró ese camino, que usted les dijo, no, pues papá, ¿qué me vienes a decir que tengo que vivir cerca del Señor si tú ni vienes a la iglesia? ¿Tú qué me vienes a decir que tengo que hacer tales cosas si haces lo mismo que yo, papá? O sea, no me pidas una vida distinta a la tuya. Lamentablemente Caín es el ejemplo de días llenos de pecado, de una civilización que se levanta, que se va fortificando, pero lejos de Dios. Pero el capítulo 5 también muestra, y no es la excepción, muchos de los que menciona aquí, y eso ya lo vamos a ver cuando estemos estudiando el libro de Génesis, hay una gran cantidad de personas que se mencionan aquí que mueren antes del diluvio, pero hay un detalle ahí particular con respecto a uno de las personas que tenía el conocimiento de Dios y que muere en el diluvio a causa de haberse opuesto a la persona de Dios. Pero lo importante aquí dice allí el ejemplo de Enoc. Y dice allí en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 20, dice, fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y aquí lo trascendente que podemos decir, algo ocurrió, porque dice que vivió 65 años Enoc, y uno diría, uy, murió joven con respecto a la edad de todos los que habían vivido antes de él. Pero no, dice que vivió 65 años y a los 65, imagínense el viejito, a los 65 años tuvo a su primer hijo, a Matusalén. Y dice que a partir de ese momento, él comenzó a caminar con Dios. Y esto nos marca que en medio de un mundo lleno de pecado, en medio de circunstancias que podrían decir, pues es que todos lo hacen, es el común denominador, no podemos oponernos a lo que socialmente vivimos, encontramos un hombre que él decidió hacer algo distinto. Él decidió, en medio de vivir en un mundo caído, un mundo que se oponía a la persona de Dios, él tomó una decisión solemne. Él dijo, voy a caminar con Dios. Imagínense lo que es ser fiel 300 años de vida. Imagínese, hermano, usted puede decir, yo llevo 15 años asistiendo a la iglesia y podemos decir o podemos sentirnos autosuficientes, podemos sentirnos pues muy capaces por diferentes circunstancias que podamos haber ido sobreponiéndonos a lo largo de nuestra vida. Pero el éxito en la vida espiritual, hermano, no consiste en ser fiel por temporadas, sino consiste en ser fiel a lo largo del tiempo. 300 años. Imagínense, Enoc se levantaba cada día y decía, hoy tengo que ser fiel al Señor. Cada día, cada día, cada día. Y fue tan cercano su caminar con el Señor que de repente un día Enoc se dio cuenta que ya estaba caminando con Dios, pero ya no en la tierra, ya no en este mundo. Y pasamos al siguiente punto donde dice el pecado llegando al colmo. Y ahí dice la destrucción de la humanidad por el diluvio. Y acompáñeme ahí en el libro de Génesis capítulo 6, donde habla con respecto a esto. Dice en el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto significa que si bien nosotros no somos mejores que los hombres de aquel momento, tenemos que entender que aquellas personas que vivían en aquellos tiempos, el único pensamiento que tenían allí en sus mentes era hacerlo mal. Continua, repetida y definidamente ellos decían, tengo que pecar. Era el estilo de vida. Y sabe, hermano, el Señor Jesucristo mencionó que los últimos tiempos iban a ser justamente como lo que acabamos de leer, como los días de Noé. Días de Noé en donde matar a una persona era como matar a una mosca, como ocurre hoy en nuestros días, donde ya hay un desprecio por la vida humana, donde es un delito matar a un perro, pero no es un delito ir y abortar a uno de tus hijos y tirarlo a la basura. Días de Noé en donde, como hoy, es un delito, por ejemplo, insultar a la autoridad, pero no es un delito atentar contra ella, no reconociendo la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros. Días como los de Noé son como los que, no como los que estamos viviendo, pero vamos en esa dirección. Y dice la siguiente diapositiva, después de que Dios decide establecer el castigo sobre ellos, fíjese lo que dice allí en el versículo 3, dice al final, mas serán sus días 120 años. Eso no significa que los hombres a partir de esa fecha, a lo máximo de vida que iban a poder llegar, iba a ser 120 años, sino que desde ese momento Dios establece que a partir de ese día, iban a pasar 120 años para que el juicio viniera sobre el mundo, para que fuesen destruidos. Y dice la siguiente, dice, el amor misericordioso y la intervención de Dios en gracia por medio de Noé para con toda la creación. Y en primer lugar dice, Dios doliéndose por el pecado del hombre. Y dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Seamos francos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por un momento en el que, como comúnmente se dice, nos han roto el corazón? Por cualquier circunstancia. A lo mejor por una situación amorosa, a lo mejor por una situación familiar, a lo mejor una situación de una mala decisión que hayamos tomado y que haya traído consecuencias sobre nosotros. Y dice allí, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Esto no quiere decir que Dios se equivocó, sino que Dios tomó una actitud de decir, ay, si tan solo entendieras lo mal que te hace seguir estas decisiones, si tan solo entendieras que yo no puedo ir en contra de mi mismo carácter. ¿Sabe por qué Dios se dolía de esa circunstancia en aquel momento? Porque Él sabía que si el pecado del hombre seguía en ese ritmo, Él tendría que juzgar con severidad al hombre. Y normalmente consideramos que Dios es tan amoroso, tan bueno, tan lleno de misericordia, que no habrá de juzgar el pecado. Esa es la imagen que nos venden actualmente de Dios. Un Dios amoroso es un corazón enorme, que está lleno de bondad, lleno de amor, pero que no juzga, que no señala, que no marca el pecado, sencillamente acepta a todos como tal y que dice, no hay bronca, tú ven tal como estás ante Dios y puedes seguir siendo la misma porquería de antes, pero Él te va a aceptar. Dios se duele en su corazón porque Él sabe que Él tendría que juzgar severamente al hombre. Y dice la segunda, la elección de Noé, y dice el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No dice por qué halló gracia Noé ante Dios. No se nos dice que hubiese sido un hombre impecable, no se nos dice mucho menos que Noé hubiese sido un hombre perfecto, no se nos dice que Noé nunca hubiese hecho algo equivocado. Sencillamente se nos dice, Noé halló gracia. Y este es el descanso que usted puede tener en momentos en los cuales Dios decide obrar de una determinada manera en su vida, hermano. Que Dios ha decidido obrar así porque su gracia lo ha decidido de esa manera.
Si tuviésemos que considerar que hemos cumplido con ciertos requisitos, argumentos, con una lista de cuestiones que tenemos que realizar para agradar a la persona de Dios, hermano, nadie lo alcanzaría. Porque imagínense, para poder alcanzar el agrado de Dios por nuestros méritos propios, tendríamos necesariamente que alcanzar el nivel de justicia de Dios para por lo menos ahí decir, ah, mira, pues es justo. Y imagínense cuánto más tendríamos que exceder para asombrar a la persona de Dios con nuestra justicia. Noé es elegido por la pura y suficiente gracia de Dios. Y dice al final las instrucciones para construir el arca. Y dice ahí que el arca es un tipo de Cristo. ¿Y por qué es un tipo de Cristo? Es una muestra anticipada, por decirlo de este modo, el arca, de lo que Cristo iba a hacer con el hombre. Solo los que subieran al arca iban a ser salvos. Del mismo modo, solo aquellos que creen única y exclusivamente en el sacrificio y en la suficiencia de Cristo pueden obtener salvación. Y le da instrucciones Dios a Noé para poder construir allí el arca. Ahora imagínese que llega alguien y le ofrece un trabajo. Y en el contrato dice, la duración de este contrato será de 120 años. Y uno dice, o sea, sí, está padre, sí, qué bueno tener, pues estabilidad laboral, pero 120 años voy a tardar en hacer esto. Lo que nos enseña Noé a través de esto es el valor de la constancia. El valor de cada día estar trabajando. Imagínese, Noé se despertaba y veía un arca. Se iba a dormir y ahí seguía el arca. 120 años haciendo lo mismo, cortando ahí las piezas tal cual Dios le indicó, ahí poniéndole brea por dentro, como dice la palabra de Dios, hasta que la terminó. Y no, de esas veces que uno dice, pues sí, todo muy padre, pero ¿y los animales cómo los voy a traer? Y yo me imagino a Noé pensando en cómo se iba a solucionar toda esta situación. Y Dios se encargó. Dice que Dios trajo a los animales. Dios cerró la puerta cuando comenzó a llover. Y pasamos a la siguiente diapositiva, donde dice cuáles son los elementos de ese pacto. A final de cuentas, ¿qué es lo que Dios estableció con el hombre? Esto sucede posterior a que termina de llover, a que se seca ahí la tierra. Y dice en primer lugar, el hombre es puesto bajo autoridad civil. Si bien tenían un determinado tipo de organización social, pero no había un rey como tal, no había un gobernante. A partir de que el hombre sale del arca, a partir de ese momento se establece que tienen que estar bajo autoridad civil. Va a haber un gobernante que muy a tu pesar te va a indicar lo que se va a hacer. Aquí no interesa si compartes la opinión con él, aquí no interesa si tú crees que es la mejor opción, ha sido establecido así. En segundo lugar dice, no se coloca otra maldición sobre la tierra. Recuerdan que después de que Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, dice que la tierra es maldita y dice que va a producir espinas y cardos. Es decir, que ya no iba a ser así tan fácil la existencia, sino que iba a ser doloroso el proceso de trabajar para obtener el alimento. Dice después, el orden de la naturaleza se afirma. Es decir, que a partir de ese momento, según lo vamos a estudiar posteriormente, antes del diluvio no existían estaciones en cuanto al clima, no había primavera, verano, otoño, invierno. Era el mismo clima permanentemente. No llovía sobre la tierra, sino que los hombres conocieron la lluvia hasta que los ahogó. Después dice, se añade a la dieta del hombre el consumo de carne. Y gracias a Dios podemos comer ahí una chuletita de repente. Pues qué pena por los veganos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos comemos los que le toca a ellos. Ahora, dice que la dieta del hombre es transformada. Antes el hombre pues solamente consumía pues los frutos ahí que la tierra le proporcionaba, pero ahora es una instrucción, y entiéndalo de este modo, es una instrucción de Dios que el hombre coma carne.
Obviamente, hermano, si usted va al doctor y le dice el doctor, ya no puedes comer carne, pues no digan, a mí me vale, ahí Dios dijo que coma carne. No, pues también entienda que pues es una situación genérica que Dios establece de este mundo, ¿no? La siguiente diapositiva dice, la maldición sobre los descendientes de Canaán. Y hay un evento posterior a que a que Noé, Adán no llegó hasta el arca, ¿no? A que Noé sale del arca junto con sus hijos y seguramente Noé, antes de haber entrado al arca, había consumido el producto de las uvas, el vino, ¿no? Pero no había producido el efecto que produjo en él posteriormente de haber salido del arca. Esto quiere decir que aún la naturaleza fue transformada de cierto modo, que dice ahí la palabra de Dios en el libro de Génesis 9, que Noé se emborrachó. Y dice que si usted ha tenido la lamentable experiencia de estar borracho alguna vez, pues a uno le da calor. Mucho calor. Yo nunca he visto un borracho con suéter. O sea, sienten que no hace frío. Ellos se sienten leones en ese momento y dicen, aquí aguanto todo el frío, no hay bronca. Y entonces dice que Noé se descubre adentro de su tienda, es decir, que estaba desnudo, y que uno de sus hijos, el primero que aparece allí, Canaán, observa la condición tan deplorable en la cual su padre se encontraba y dice que salió y lo dijo a sus hermanos. El texto original en Génesis capítulo 9 no dice textualmente y salió y lo dijo a sus hermanos, sino que transmite la idea de que Canaán salió a burlarse de su papá diciéndole, viejo borracho, ya está ahí en medio de la tienda, ¿qué estás haciendo ahí? Y empezó a burlarse de su padre. Y a causa de eso, cuando dice que Noé pasa ya el efecto del vino sobre su cuerpo, dice que él profiere una maldición sobre su hijo Canaán. Y él le va a decir, tú vas a ser servidor de tus hermanos. Y por esa razón, la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, de ahí usted va a encontrar que en donde actualmente está establecido el pueblo de Israel, todas las personas que están alrededor son descendientes de este hombre, Canaán. Y la particularidad que iban a tener los cananeos era ser opositores al pueblo de Dios. Después dice, a Sem, dice a los descendientes de Sem, tendrían una relación especial con Dios. Porque dice que tanto Jafet como Sem, ellos dice que caminaron de espaldas para no ver ahí a su padre desnudo, lo cubrieron y pues de esa manera honraron en medio de su equivocación, honraron a su padre. Y esto nos enseña algo importante con respecto a nosotros como hijos, con respecto a nuestra relación con nuestros padres. Evidentemente nuestros padres se equivocarán en algún determinado momento. Esto es más que sabido. Para nosotros como hijos porque vemos sus equivocaciones y para los padres porque ellos a sí mismos después del tiempo entienden que se han equivocado. Sin embargo, en medio de toda esa situación y teniendo todos los argumentos para poder señalar, burlarse o estar continuamente marcando el pecado en la autoridad establecida sobre sus hijos, Jafet y Sem toman una decisión de no hacer uso de lo que legítimamente les correspondía para señalar el pecado en sus padres. Y es que nuestra labor como hijos no es marcar el pecado de nuestros padres, para eso está Dios y su palabra. Y esa es la obligación que nosotros tenemos de no insistir. En el instituto bíblico, cuando alguien se dedicaba a acusar a los demás de todo lo malo que hacían, decíamos un dicho que lo decíamos así medio en tono de broma, pero era muy en serio. Cuando alguien estaba todo el tiempo acusando y diciendo, es que él hizo, es que él no trajo Biblia, o sea, todo el tiempo criticando, decíamos lo siguiente, ya déjale trabajo a Satanás. O sea, decíamos, ya tenemos un acusador, hermano, ya tenemos quien nos
quien vaya corriendo y nos exhiba delante de Dios. Déjale trabajo. O sea, no des oportunidad a evitar que, pues, que el diablo cumpla con su labor, que es acusarnos, que es presentarnos impuros delante de la persona de Dios. Y dice la siguiente diapositiva, ¿qué nos enseña este pacto? Y dice en primer lugar, el pecado siempre será motivo motivo de dolor profundo en el corazón de Dios. ¿Sabe que la palabra que se ocupa aquí en el versículo 6 donde dice, y le dolió en su corazón, literalmente significa desgarrar? ¿A cuántos de ustedes les ha dado un tirón, hermano? Bueno, ahí atrás está mi hermano y seguro que pues, a él le gusta correr. Yo nada más corro para alcanzar al taquero, pero bueno, a él le gusta correr. Y seguramente se habrá desgarrado algún músculo de su cuerpo. Cuéntanos, brother. ¿Duele? ¿Un tirón? Tú. ¿Quién es mi hermano, pues? Ah, pues sí. Es dolorosísimo. Si usted jugó fútbol y de esas veces que dejó de jugar 3 meses y de repente le quiso pegar una pelota, sientes cómo se te va abriendo el músculo así, pero que tú dices, no, esto es dolorosísimo, no te puedes ni mover. Ahora imagínese el corazón desgarrándose. Eso es lo que producimos en el corazón de Dios por nuestro pecado. Dice, y le dolió en su corazón. Se desgarró. No fue nada más así un piquete de costillas. No fue un pisotón en los callos. Se desgarró su corazón a causa del pecado del hombre. Y yo puedo pensar en la persona de Dios que decía, ¿no entiendes? Eres tan terco, tan necio. Estás viendo todo lo que pasó con tus antecesores. Tus padres siguen pagando el precio del pecado y aún así persistes. Y por eso dice, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre. Porque él sabía que tendría que destruir al hombre por causa de su pecado. Después dice, el pecado siempre producirá que debamos ser disciplinados con severidad. Siempre. Hermano, como decíamos la semana pasada, no hay pecado por el cual podamos presentarnos impunes. A lo mejor las consecuencias no nos han alcanzado todavía, pero no hay un solo pecado por medio del cual nosotros podamos decir, Dios no se dio cuenta y pues me salí con la mía. Y en último lugar dice, Dios nunca olvida su misericordia en medio del juicio. Y eso es algo que debería de enternecer el corazón de cada uno de nosotros. Que aún siendo merecedores del juicio de Dios, de su disciplina sobre nuestra vida, esa disciplina nunca vendrá sin misericordia. No vendrá como ocurre muchas veces que cuando el padre está muy enojado, agarra el cinturón o la vara y le da, pero como hasta para la vida eterna, ¿no? Que le dure el castigo hasta para cuando el hijo ya tenga 65 años. Y todos tenemos presentes una buena pela que nos pusieron en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos presentes una sola. Y nosotros podemos considerar que Dios no es un Dios enojado que viene, despedaza, destruye, golpea, sino que es un Dios que sí va a golpear y va a golpear duro, nunca sin misericordia. Porque si hubiésemos tenido un Dios fúrico como nos lo presenta la Iglesia Católica, que solo María lo puede controlar, pues tendríamos un Dios que hubiese mandado bolas de fuego desde el cielo y ¡pum, pum! Y hubiera destruido a todo el mundo, lo hubiera agarrado con sus manos, lo hubiera partido en 5 pedazos y se acabó la historia de la humanidad. Nunca el castigo, la disciplina será sin misericordia. Y pasamos al siguiente pacto y a partir de aquí tenemos, como dice ahí, es un concepto para recordar, dice a partir de Génesis 12, vemos un cambio en el trato de Dios con la humanidad. Desde Génesis 1 al 11 encontramos un trato de Dios con la humanidad en general. A partir del capítulo 12, Dios comienza a trabajar con una nación en particular.
Y Dios así lo decidió. No es que el hombre de la humanidad haya mandado un escrito diciendo, pues te solicitamos por favor que elijas una familia y que por medio de ella trabajes en el mundo. Sino que Dios así lo determinó. Y dice allí, en la siguiente diapositiva con respecto al pacto con Abraham, dice los antecedentes del pacto, y en primer lugar dice la repoblación de la tierra después del diluvio. Una de las instrucciones, y algo importante antes de pasarme a otra cosa, una de las instrucciones que Dios otorgó en aquel momento en Génesis capítulo 9 era que el hombre tenía la instrucción de dispersarse sobre la tierra y comenzar a poblarla. Allí hay una orden que dice fructificad y multiplicaos, es decir, que pues sí, establécete, pero no tienen que quedarse todos en el mismo lugar. Y en ese momento Dios otorga una señal de ese pacto con Noé, perdóneme que me regrese un poquito, que es un arco iris. Si usted piensa que un arco iris es una marca de la comunidad LGTBXYZ.1416, porque cada vez se le van agregando más letras, ha sido engañado. Porque el arco iris no es una señal de apoyo a una depravación delante de Dios. Es una señal y una muestra de la misericordia de Dios, donde Dios se compromete a nunca más destruir la tierra con agua. El arco iris, cada vez que usted lo vea allí en el cielo, acuérdese que Dios sigue manteniendo su pacto, que sigue manteniendo su palabra. A Dios no le pasa como a nosotros que, ay, se me olvidó. Sino que, y hay muchas personas que dicen, no, pues es que eso ocurre cuando hay una fuente de luz y pues cae la lluvia y se genera una dispersión de los rayos de luz, como usted quiera. Pero el arco iris es una señal de que Dios mantiene su pacto. Y es un recordatorio de la misericordia de Dios. Es como si Dios dijera, yo ya tendría que estarlos destruyendo, pero te doy una oportunidad. Yo ya tendría que haber acabado con todos ustedes, pero mi misericordia se mantiene vigente. Después dice, los antecedentes del pacto, dice en segundo lugar, el fracaso del hombre en Babel y la dispersión forzada del hombre. Y llega al capítulo 11 del libro de Génesis y menciona que pues los hombres consideraron que era mejor, en lugar de dispersarse, quedarse todos juntos en un lugar. Y dice, imagínese lo absurdo de este momento. Dice que ellos querían construir una torre que llegara hasta el cielo. Leyéndolo de esta manera textual, uno podría decir, pues qué de malo tiene hacer una torre. ¿Qué de malo tiene hacer una gran obra, no? Así que sea conocida en todo el mundo. Lo malo no es hacer una construcción, lo malo no es tener grandes proyectos. Lo malo es no seguir las instrucciones que recibiste de parte de Dios. Dios te había dicho, dispérsense, no se queden en el mismo lugar. Y dice que en aquel momento los hombres tenían una sola lengua. Es decir, que no importaba que usted estuviese aquí y tuviese un conocido allá por Taiwán, pues se iban a entender perfectamente porque hablaban el mismo idioma, la misma lengua. A causa de la desobediencia del hombre, dice que Dios, en lugar de hacer o de usar un medio destructivo, ya decir, bueno, ya te prometí que no va a llover, pues ahora ahí te va el fuego, o hacemos un gran terremoto y que se los trague a todos. En lugar de hacer eso, apunta a la lengua del hombre y dice que las confundió. Dice de tal manera que pues estaban trabajando y dice que ya su compañero con el que le decía, a ver, pásame otro ladrillo, ya le decía, excuse me, o sea, ya no le entendía, ¿no? O sea, y el otro comenzaba a hablar ahí en otro idioma y el chino estaba tratando de hablar con un alemán y el alemán estaba tratando de hablar con uno que estaba hablando en suajili ahí y otro, el que estaba hablando, imagínese, el descontrol y
haga de cuenta que usted se fue a meter a una iglesia pentecostal por un momento, ¿no? Y entonces, no entiendo, no entiendo lo que hablan, Y eso fue lo que forzó que los hombres se comenzaran a dispersar. Y dice en último lugar, inicio de las grandes civilizaciones, porque en una de ellas es donde Dios encuentra a Abraham y es en donde lo llama, que tenía por nombre Ur de los Caldeos. La siguiente diapositiva dice, el llamamiento de Abraham y los elementos del pacto. Dice en primer lugar las particularidades del llamado y la respuesta de Abraham. Y acompáñenme allí a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y todos decimos, wow, qué fe tan impresionante la de Abraham, qué ejemplo de fidelidad, de confianza, de certeza en Dios y en su palabra. Pero hay algo que dejamos de considerar. Dice en el versículo 8, dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber hacia dónde iba. Y nosotros colocamos nuestro asombro en que salió sin saber a dónde iba. Sin embargo, el asombro es que fue llamado. En eso tendría que ser puesta nuestra atención. Porque usted encuentra hoy día personas que están apuntando a hacer muchas cosas, pero que no fueron llamados a eso. Por esa razón, y si no, pregúntele allí al pastor Eleazar, ¿cuántas personas intentan ser parte de las misiones, en ser misioneros, estar ellos allí, y duran 2 años y se van? Y entienden pues que no, eso no es lo que Dios desea que hagan. Y es que, hermano, el llamado no tiene que ver con que Dios asume sus buenas intenciones y lo coloca donde usted tiene intención de estar, sino que usted obedece a aquello para lo cual fue puesto por Dios en un determinado lugar. Dice, Abraham fue llamado, y debido a que fue llamado, obedeció. Y entonces sí viene el asombro donde uno dice, y salió sin saber hacia dónde iba. Y dice después, la promesa, y ahí vamos a ver cuáles son los elementos de ese pacto. En primer lugar, le dice la promesa de una nación grande. Sin embargo, eso lo encuentra usted allí en el capítulo 12 de Génesis. Sin embargo, tenemos que considerar las cuestiones que están junto a esto. Le podrían ofrecer una nación grande a una persona pues que ya hubiese tenido hijos. Sin embargo, para este momento, Abraham y su esposa ya eran mayores para poder tener hijos, no habían tenido ni siquiera uno. Imagínese la actitud de Abraham cuando Dios llega y le dice, por medio de ti voy a crear una nación grande, innumerable. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Dios, aguanta, o sea, dices que me vas a dar una nación innumerable y no me has podido dar un solo hijo. Dices que vas que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena que está junto al mar, y no tengo un hijo. No tengo forma de creerte. Y sin embargo, dice ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 15, dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Le creyó, sin tener un solo hijo. Después dice, hay una serie de promesas personales, dice, padre de una descendencia numerosa, ya lo mencionamos allí. En segundo lugar, dice, bendición personal, temporal y espiritual. Y sí, iba a ser bendito materialmente, iba a tener una serie de facilidades Abraham, por el mero hecho de que estaba recibiendo esta promesa de parte de Dios. La siguiente dice, honra personal. Si usted va a cualquier parte del mundo y así se encuentre a un musulmán, él no se va a atrever a hablar mal de Abraham, por más que no haya tenido ningún contacto con el cristianismo. Abraham, sin importar la cultura, es reconocido por su trayectoria de fe ante Dios. Y esta es la honra que Dios le da a este hombre por haber creído en él cuando no había ninguna razón para creer. Y dice en el versículo 4, dice, sería un canal
de bendición. Y ahí aplica lo que dice en el libro de Génesis, donde dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esto usted lo puede encontrar ahí en internet. Hace aproximadamente 12 años, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, se atrevió a decir lo siguiente, y repito textualmente, de ninguna manera estoy de acuerdo con lo que dijo, y él dijo lo siguiente: desde lo profundo de mis entrañas maldigo al pueblo de Israel. Hugo Chávez murió de cáncer. ¿Sabe dónde tuvo cáncer? En las entrañas. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No hay una sola persona, un solo pueblo, una sola civilización que haya atentado contra el pueblo de Israel y que haya subsistido. No hay uno solo. Egipto atentó contra el pueblo de Israel, fue destruido. Babilonia atentó contra el pueblo de Israel, fue destruido. Asiria atentó contra el pueblo de Israel, fue destruido. Grecia atentó contra el pueblo de Israel, fue destruido. Roma atentó contra el pueblo de Israel, fue destruido. Todas las naciones que están alrededor del pueblo de Israel. Es absolutamente asombroso, y esto no lo vea en términos espirituales, porque usted puede ver, ahí busque en un programa en internet, donde habla de la guerra de los 6 días. Eran, no sé, 2000 judíos los que estaban en Israel en ese momento. ¿Cómo 2000 judíos con un tanque pudieron vencer a todas las naciones que estaban alrededor? A naciones que eran impresionantemente poderosas militarmente. Solo Dios puede hacer eso. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. La caída de los Estados Unidos ha venido a razón de que le han dado la espalda a Israel. Los años en los cuales ese pueblo protegió a Israel fue bendecido por Dios. Desde el momento en el que decidieron darle la espalda al pueblo de Israel, tuvieron que sufrir las consecuencias. Una promesa innegable para cada uno de nosotros. ¿Qué pueblo puede perdurar del exterminio en medio de todas las circunstancias que ha pasado el pueblo de Israel? Porque no nada más Hitler trató de exterminar al pueblo de Israel. Lo trataron de hacer ahí en Medo-Persa, y ahí surge una festividad del Purim en los tiempos bíblicos. Lo trataron de hacer en el tiempo posterior a que había terminado la revelación bíblica, y nadie pudo. Nadie podrá destruir al pueblo de Israel porque es bendito por Dios. Nadie. Y dice después, las promesas, una advertencia a las naciones. Y Dios eligió a Abraham para que por medio de él fuese creado el pueblo de Israel. Y dice ahí en el libro de Isaías que Dios puso a Israel como luz a las naciones. Esa era la finalidad. La finalidad de Israel era que el hombre quedara sin excusa delante de Dios. Porque había un pueblo que era el medio de que pudiese haber conocimiento de Dios en este mundo. Y después dice, la formación y confirmación del pacto. En primer lugar vemos 2 eventos de Abraham con Dios. El primero ocurre en Génesis capítulo 12, donde Dios comienza el versículo 1 diciendo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí se presenta el pacto. Y ocurre todo esto que le digo, que le dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Pero en el capítulo 15 ocurre la confirmación de ese pacto. Abraham todavía no tenía ningún hijo, no estaba embarazada su esposa como para que medio comenzara a creer, sino que no había ningún argumento para colocar su fe en Dios. Y a pesar de todo eso, decide seguir la instrucción proporcionada por Dios. Y dice allí en el libro de Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios. Y menciona allí que obtuvo el agrado de Dios por haber creído en él. Una confirmación de ese pacto,
donde Dios le dice, tienes que descansar en el propósito que yo tengo. Y uno podría comenzar a considerar las circunstancias. Para este momento, Abraham tenía más de 90 años. Su esposa igual no tenía 15, tenía casi la misma edad que Abraham. Ya eran viejos. Aun cuando se le da la promesa del nacimiento de Isaac a Abraham, la misma mujer dice, ya cesó en mí la costumbre de las mujeres. Es decir que hacía pero décadas que no había pasado nada más su periodo menstrual de la esposa de Abraham, sino que ya hasta la menopausia y lo que le sigue había ocurrido sobre ella. Y aún así se le hace una promesa y le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y fíjese cuán abundante, cuán manifiesta es la gracia de Dios para con el hombre. Y después dice la siguiente, ¿qué nos enseña este pacto? Y con esto vamos a terminar. La fe siempre será el único medio de vincularse o para vincularse con Dios. Siempre. Usted puede tener muy buenas intenciones, puede tener muy buenas ideas, pero si lo hace sin fe, usted no está conectado con Dios. Es el único medio de obtener agrado de la persona de Dios. No la hay, dice el libro de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de conectarse con la persona de Dios sino por la fe. Porque por medio de la fe, lo primero que uno manifiesta es la confianza en el ofrecimiento o en la promesa establecida por Dios, pero al mismo tiempo uno manifiesta la renuncia a cualquier otra alternativa que se oponga a ese ofrecimiento de Dios. Y después dice, Dios permanentemente buscará bendecir a quienes confían en sus promesas. Y usted ve un empeño, una forma tan recurrente, constante, continua, de poder estar bendiciendo al pueblo de Israel por parte de Dios en aquellos que han confiado en Él. Y después dice, las circunstancias adversas, más que poner en duda las promesas de Dios, confirman su poder y confiabilidad. Como yo le decía, si le hubiesen hecho esta promesa a Abraham cuando tenía 20 años y estaba lleno de fuerza, lleno de vigor, cuando tenía una gran salud, cuando tenía todo a su favor, pues cualquiera hubiera confiado en la palabra de Dios. Pero Abraham tenía más de 90 años cuando fue llamado por Dios, cuando recibió esta promesa de parte de Dios. Y esto también nos hace entender que nunca es demasiado tarde para obedecer la voluntad de Dios. A lo mejor usted ya ha avanzado en años y en algún momento de su vida Dios mostró algo en particular que debía de hacer. Y usted comenzó diciendo, pues sí, cuando pase un poco más de tiempo, cuando ya tenga un poco más grandes a mis hijos. Y pasó el tiempo y, bueno, estoy ahorita construyendo mi casa, entonces pues cuando la termine de construir. Y la terminó de construir y usted comenzó, bueno, pues cuando mis hijos salgan de la universidad. Y salieron de la universidad y usted se murió y nunca cumplió con eso de después lo haré. ¿Sabe, hermano? Esto nos enseña que Dios, como dice ahí al final, las circunstancias adversas, más que limitar su propósito, magnifican su poder y la confiabilidad que podemos tener en él. Y pasamos a la última diapositiva donde podemos, la siguiente dice desatender, esa no. Y dice la siguiente, pero Jehová había dicho a Abraham, es el versículo que tenemos que memorizar. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Tenemos ya tres versículos para memorizar. El primero fue Hebreos 13:8, después fue Génesis 3:15 y ahora es Génesis 12:1. La próxima semana vamos a hacer una pequeña prueba con su respectivo premio, con la memorización del primer módulo, con los 7 versículos que tuvimos que aprender en aquel momento, y con estos 3, para que usted los repase, para que pueda ahí aspirar a ganarse un premio. Damos gracias a Dios por ese tiempo, vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por tu
Obra en nuestra vida por la forma en la que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque eres suficiente y porque en medio de nuestras imposibilidades podemos descansar y confiar en que tú tienes en control cada una de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a poder, como Noé y como Abraham, descansar en tu palabra aunque las circunstancias no ayuden. Descansamos en tu palabra y en tu propósito. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.